Bienvenidas al podcast de Maestras de la Palabra. En esta nueva temporada queremos abrir este espacio para generar conversaciones honestas sobre las diferentes situaciones y luchas reales que vivimos nosotras las mujeres cristianas día con día. Sabemos que quizás vas a sentirte identificada con algunas de las historias, testimonios o temas que vamos a estar tratando durante estas semanas. Queremos que te unas a nosotras y juntas podamos encontrar esperanza en Cristo, pero también podamos descubrir el propósito que Él está obrando a través de cada una de estas situaciones. Así que te invitamos a ser parte y acompáñanos en los próximos minutos. Hola a todas, ¿cómo están? Qué alegría poder llegar a este podcast que de verdad estamos muy agradecidas con Dios y sabemos que ha sido de gran edificación, de gran meditación, de mucha bendición para todas las mujeres que han estado siguiendo esta serie de podcasts que hemos llamado Camino a la Transformación, Luchas Reales, Conversaciones Honestas. Y hoy me acompaña Samia Navarro. Sami, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo has estado? Un gusto acá compartir con vos y con todas las que van a escucharnos en este momento. Sí, definitivamente. Bueno, estamos muy contentas porque este es un podcast que sabemos que nos va a enseñar mucho y lo hemos llamado Un bocado dulce y amargo. Hoy vamos a conversar sobre el chisme, Sami. Y creo que, bueno, la verdad que no hay alguien que diga, no he tenido el deseo nunca de saber algo más, Así ¿verdad? es, André. De conocer más información de la cuenta, de que nos nazca como ese deseo en el corazón, en nuestra mente, de tener más información, de hacer preguntas, de prestar el oído, ¿verdad? Ujú, así es, A claro. conversaciones y, y sin duda alguna esto es un asunto de todas y nuestro Claro, deseo real es que podamos examinar nuestro corazón, así es, André. que podamos hoy a sincerarnos y decir, sí, esta es una lucha que yo he tenido y tal vez no la he reconocido, no la he confesado, tal vez, o es algo con lo que lidio hoy, ¿verdad? Ujú. Y entonces de verdad las invitamos a que puedan acompañarnos y quedarse en este podcast de hoy. Y nosotras realmente queremos iniciar diciendo que lamentablemente este tema del chisme es un tema que está presente en nosotros como creyentes, Así ¿verdad? es. No estamos exentos de querer saber, de acercarnos a alguien y decir, vea, le voy a contar algo. De Todo manera empieza así. todo empieza así, ¿verdad? De manera confidencial, le voy a contar algo. Vieran que dicen que, o te cuento esto, pero para que ores, ¿verdad? Sí, eso es muy piadosa. Esa suena muy piadosa, ¿verdad? Para que estés aquí conmigo en oración, te voy a comentar. O no Ujú, te has enterado de tal cosa. Y ujú. empieza por ahí ese bocado suave, delicioso, que empezamos a masticar. Y muchas veces empieza así, de una manera que pareciera inclusive muy piadosa, Ujú. que pareciera inclusive muy sutil, inclusive hasta nuestro tono de voz cambia y Sí, todo, claro, claro. ¿verdad? Ujú. Porque hay intriga, porque hay deseo de información. em, y bueno, y nos llenamos, ¿verdad? De ese bocado delicioso y suave que empezamos a saborear. Y obviamente nace de nuestro corazón pecaminoso, nace de un corazón que está luchando con este tema. Y dice justamente un verso que quisiera empezar con este verso en Proverbios 26-22: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Ujú. Entonces, vamos a ir poco a poco profundizando en este tema, perdón. No sé, Sammy, si vos querés también decir algo ahorita para introducir. Sí, claro, André, y es que el chisme de verdad existe, ¿verdad? Empezando cuando uno habla, ¿verdad? Ujú. Pero también cuando uno presta el oído, ¿verdad? Cuando uno Qué está ahí importante. Ujú. expuesto a prestarle atención a aquella persona que empieza a contarte algo, sea verdad o sea mentira, ¿verdad?
Y acá también empieza el tema de que puede destruirse toda una comunidad a raíz de un chisme. El chisme divide, nos divide como comunidad, como iglesia, y también muestra realmente la falta de misericordia que puede haber en nuestro corazón, la falta de no dolernos frente tal vez a alguna situación de pecado de otra persona y tal vez muestra realmente que hay bastante orgullo en nuestras vidas, ¿verdad? Realmente no estamos viendo nuestra propia condición de pecado, estamos viendo la condición de pecado del que estamos hablando, ¿verdad? Ujú, Y entonces nos volvemos y nos sentimos en ese momento muy justos, nos sentimos muy espirituales, inclusive en ujú, medio de ese ujú. chisme, ¿verdad? Cuando realmente tenemos que reconocer que detrás de todo chisme hay un corazón pecaminoso, ¿verdad? Sí. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Es un verso que conocemos mucho, pero realmente en este tema lo aplicamos muy poco como creyentes. Como vos decías ahora, esto es una práctica común en creyentes. Todas creo que hemos pecado en ese sentido y creo que tenemos que llevar esto, ¿verdad? En arrepentimiento al Señor. Sí, así es. Y más nosotras las mujeres que nos encanta hablar, ¿verdad? Algo que nos caracteriza, tal vez es que nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho conversar, Ujú, sentirnos también empáticas con las situaciones de los demás. Y de repente a esto es lo que tenemos que ponerle atención, porque exacto. entonces, ¿qué es un chisme? Ujú, Tal vez podemos llegar al límite donde no estoy logrando entender si de verdad mi comentario se está convirtiendo en una murmuración o exacto. en un chisme, ¿verdad? Ujú, Entonces, yo puedo estar diciendo inclusive una información, una noticia que es verdadera ujú, claro. acerca de alguien más. Puedo estar inclusive difamando algo que es verdad o Ujú, algo que es falso, un comentario que es falso. Pero, ¿a dónde está, la situación del chisme o la situación de este pecado? Es que pretende indisponer a una persona contra otras, exacto. o pretende que esto se convierta en una murmuración, ¿verdad? Ujú, Conversar, sin que esta persona de la que estoy hablando esté presente. ujú, exacto. Conversar en ausencia de esta persona. Entonces, el propósito de este chisme es hablar mal de alguien. Ujú, Ese es el claro, propósito y es traer enemistad entre personas. Y así sin es. duda alguna, em, el chisme tiene que ver con que yo ande contando también secretos de los demás, Así es. que yo ande contando situaciones que tal vez me han dicho de manera confidencial, en confianza, o que de repente me di cuenta, pero yo ocasiono que esto se convierta en algo de lo que se está hablando, Así ¿verdad? es, claro. Y algo importante, Sami, es que esto es un daño terrible y es un daño Así es. totalmente irreparable. Ujú. Exactamente, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo te robe algo, ¿verdad? Y Ujú. luego diga, ah, sí, André, perdóname y te lo repongo y listo, ¿verdad? La vida continúa, pero ¿qué pasa con el chisme? Cuando contamos algo a las espaldas de alguien que, como decías vos, sea verdad o sea mentira, es imposible restaurar ese daño que hacemos, Ujú, ¿verdad? ujú. ¿Cómo vamos a restaurar nosotros el buen testimonio y la honra de la persona de la que estamos hablando, ¿verdad? Eso es imposible de volver a restituirlo. Era como un ejemplo que una vez leía, que es como que tomaras una almohada, la rompieras, salieran todas las plumas volando, Ajá, ¿verdad? ajá. Y luego, ok, te perdono por lo que hiciste, pero intenta unir de nuevo todas esas plumas y toda esa Ajá. almohada y que quede como antes. Es Sí, imposible, es ¿verdad? imposible. Ujú. Claro, no hay forma de que quede igual, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso es un muy buen ejemplo, tal vez de manera ilustrativa y Ah, gráfica, exacto. que podemos entender el daño de un chisme en una persona, o en contra, más bien, de una persona, y sin duda alguna herimos al hacerlo, herimos, em, se hiere o se afecta el que dijo el chisme,
El que Exacto. escucha el chisme y la persona del que se está chismeando o murmurando. Así es. O sea, 3 personas heridas, si fuese solo de 3 personas, ¿verdad? Ujú, 3 personas heridas en medio de un pecado como este y totalmente irreparable, como decías exacto, vos. claro. Tal vez intentemos ganar de nuevo confianza, pero si esta situación sale a la luz, Ujú, sin duda alguna vamos a tener que restituir esa confianza, ¿verdad? claro. De la persona que cayó en esta situación, de la persona que se difamó. Ujú, Entonces, queremos como hablarlo muy claramente y verdaderamente traerlo a la realidad y poder ponerlo en palabras sencillas, el daño que puede ocasionar al así es, testimonio de una persona cuando caemos en una situación de chisme, ¿verdad? claro. Em, y bueno, yo quisiera añadir también a esto la palabra de Dios, obviamente, ¿verdad? Porque Ujú, es parte de lo que Dios habla en la Biblia y sin duda alguna Dios aborrece el chisme, sin duda alguna em, Dios habla en muchos versos acerca de esto y nosotras estudiando un poco el tema sacábamos un montón de sí, versículos, hay muchos. ¿verdad? Hay un montón, pero quisimos extraer 4 que tal vez nos llamaron mucho la atención y nos pueden ayudar a dar un vistazo a la Biblia acerca de este tema. Y uno de ellos está en Proverbios 16:28. Dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Así es. Entonces, algo que la Biblia nos enseña es que el hablar de otros, el ser imprudente Ujú, en comentarios, en confidencialidad que nos han puesto en nuestras manos, ¿verdad? Tal vez situaciones que nos han contado y demás, ujú, va a provocar una separación, exacto. va a provocar un dolor Ujú, en medio de las relaciones y va a aumentar estos problemas, estos pleitos. mm, Entonces, así es es. una consecuencia Claro. de este pecado, ¿verdad? Luego dice también Proverbios 26:20, por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la discusión. Ujú, Entonces, otra vez el tema de la prudencia al hablar, el tema de la prudencia al cuidar las relaciones con los demás, el tema de ser cautelosos a la hora de resguardar información o a la ujú, hora de mejor no prestar oídos a exacto. situaciones que realmente ni siquiera deberíamos de escuchar, ¿verdad? Ujú, Luego también Levítico 19:16, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Entonces, qué impresionante este versículo, ujú. ¿verdad, Sami? Porque Es realmente esto es directo del esto es Señor, ¿verdad? directo al corazón Sí, porque podemos poner en un peligro a las personas, claro, las podemos poner expuestas, las dejamos expuestas, sin exacto. muros, sin protección, Las destruimos las completamente. destruimos completamente, Ujú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados también cuando estamos escuchando que, no sé, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad de fe, hay una situación de este tipo, ujú, ¿verdad? No claro, podemos quedarnos así. Realmente, si nosotros entendemos la palabra, vamos a actuar, vamos a hacer así algo es, para de raíz poder sanar una situación como esta, ¿verdad? claro. Y por último, escogíamos Santiago 3:8. Y este de verdad que es impactante. Nos dice, ningún hombre puede domar la lengua, em, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por lo Ujú, tanto, ¿cómo podemos cuidarnos del chisme, verdad? Entonces este verso nos dice, y acá intentaba como parafrasearlo también, como si un hombre, dice este verso, si un hombre logra domar su lengua, ujú, puede domar todo su cuerpo, ¿verdad? Si exactamente. un hombre logró esto, puede salir victorioso, ¿verdad? Y controlar todo lo demás. Entonces Así vean la es. importancia de la lengua, la importancia de las palabras, el peso que tienen las palabras en nuestra vida y en la vida de los demás. Ujú, Em,
Sin duda necesitamos al Espíritu Santo, sin duda necesitamos conocer a Cristo y su Evangelio. Así es, Esto nos lleva a tener misericordia hacia los demás. claro. Esto nos lleva a santificarnos, Ujú, nos lleva así es, a ver la viga enorme que hay en nuestro ojo antes de ver las situaciones de los demás y claro. señalar para juzgar. El Evangelio nos lleva a la gracia, ¿verdad? Ujú, Nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a cuidar nuestro corazón y nuestra lengua. así es, Entonces, hoy decidimos traer algunos consejos claro. para, antes de cerrar este podcast, poder profundizar en algunos consejos prácticos que nos puedan ayudar a tener una vida cristiana más cautelosa o de verdad alejar del todo el tema del chisme de nuestra vida, ¿verdad? Claro. Sí, es que tenemos que entender que como todo pecado en nuestra vida es un proceso, ¿verdad? Ujú, Habrán tal vez personas más débiles unas que otras con este pecado, pero bueno, aquí va uno de los consejos prácticos y es primero reconocer el chisme como lo que es y es pecado, ¿verdad? No ujú, podemos decir que, ay, no, que es algo tal vez que conté y que tal vez no creí que fuera a causar esto, o no creí que fuera a dañar a otra persona, o sea, no, es pecado, ¿verdad? ujú, Y, ujú, y realmente no tenemos que justificarlo, tenemos que reconocerlo como es delante de Dios. Tenemos que obviamente pedirle perdón al Señor porque estamos utilizando nuestra lengua, estamos utilizando todo nuestro ser, ujú, hablando en contra de nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos que buscar el perdón de Dios y ujú. tenemos que buscar también el perdón de aquella persona que estamos Claro. hiriendo, ¿verdad? Que Ujú, estamos inclusive destruyendo. ujú. Entonces, eso por un lado. Otro consejo muy importante es que si hemos sido débiles en cuanto a este pecado, tenemos que orar y tenemos que Sí. orar y como dice la palabra, orar sin cesar, ¿verdad? Ujú, Por este pecado. O sea, si yo debo reconocer delante de Dios que si yo soy débil, que si estoy luchando con esto, que si es algo que frecuentemente peco, tengo que entregárselo al Señor en arrepentimiento, como lo hizo, por ejemplo, David en el Salmo 141:3. Él dice, pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. ujú. Entonces realmente necesitamos decirle al Señor, Señor, refrena mi lengua, pon esa puerta, ¿verdad? Pon ese guarda de tal forma de que cada vez que yo hable sean palabras que edifiquen, no palabras que destruyan la vida de tal vez de quien estoy hablando y tal vez no estoy entendiendo lo que estoy haciendo en ese momento, ¿verdad? Sí, qué importante. Y creo que todo tiene que iniciar por ahí, por el humillarnos delante del Señor Ujú, y el buscar un arrepentimiento genuino, ¿verdad? En las diferentes áreas de nuestra vida. Entender que necesitamos del Señor y que todos pecamos y así es, todos hemos sido solamente alcanzados por gracia claro, y necesitamos buscar del Señor siempre. sí, así es. Bueno, yo tengo también algunos consejos. Ujú, Uno que me pareció importante, preguntarnos si lo que vamos a decir es realmente necesario que se diga. ujú. Este está, pero clave. Clave, clave. Hay que Y pensar antes de hablar. hay que pensar antes. Parece súper trillado, pero es cierto. Ujú, ¿Cuánto pensamos antes de hablar, verdad? O claro, realmente no tenemos filtro, decimos a exacto. veces, ¿verdad? Ujú, No tenemos filtro y todo lo que queremos decir lo decimos, exacto, sin así es. pensar en los demás, sin pensar en si estoy haciendo un daño, si estoy hiriendo al comentar esto. Ujú, Dice Santiago 3 y ahora sí hay referencia a él, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. wow. Entonces, si nosotros no tenemos algo que realmente es importante y relevante de decir, Ujú, es mejor callar, así es. es mejor callar. El que calla pasa por sabio. Ujú, claro. Entonces, qué consejo tan esencial en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales. Si no tenés algo que realmente sabes que es veraz y que es importante decir, mejor no lo digamos. Exactamente, Ana. Mejor guardemos esas palabras, ¿verdad? Ujú,
Luego, un consejo más, hablemos para edificar. Dice Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Qué verso tan lindo. Ujú. Entonces, lo que yo voy a decir va a ser de bendición, de edificación, van a salir beneficiados los que me están escuchando Claro, con es lo que una voy buena a decir. pregunta eso. Es una buena pregunta antes de hablar, ¿verdad? Ujú, Em, lo que yo voy a decir en ese momento, lo que le voy a contar a alguien, ¿estaría dispuesto a firmarlo con mi nombre? ujú. Qué buena pregunta. Si yo voy a hacer ese comentario a alguien más, ¿estaría yo dispuesto a decirlo frente a todos y Ujú. firmarlo con mi nombre? Así es, O Sandra. no, lo tengo que decir en secreto, lo tengo que decir oculto, lo tengo que decir Sin que se den cuenta. sin que se den cuenta, Ujú, ¿verdad? claro. Continuamos con los consejos y Sí, es que estos recomendaciones. consejos están buenísimos. Y algo importante que creo que esto lo hemos escuchado pues de nuestros pastores, ¿verdad? Ujú. Pero es que realmente cuando alguien venga a nosotras con un chisme, pregúntele, esta es otra pregunta, Ajá. si está dispuesto a decírselo a la persona directamente, ¿verdad? Ujú, Porque volvemos a lo mismo, o sea, no solamente peca el que está contando el chisme, sino el que lo escucha, ¿verdad? Ahí ambos pecamos en ese sentido. Entonces, si queremos cortar de raíz con el chisme, tenemos que dejar de prestarle el oído, dejar de prestar atención a él. ujú, Así que, por ejemplo, si la persona se está quejando, ¿verdad? Y no se está quejando con ella directamente, pues tenemos que preguntarle, ¿tienes que ir a quejar o vas a ir a quejarte en ujú, privado con esa persona? Porque ujú, así nos lo manda el Señor en Mateo 18:15, ¿verdad? Inclusive también en Proverbios 25:9 dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto del otro. ujú, Entonces, necesitamos aprender a que si tenemos una situación que no nos gusta de nuestro prójimo, una queja o alguna situación en particular, buscar directamente y hablarlo con esa persona. Creo que si tenemos una situación, nadie más que con él es con quien debemos hablar. sí, así es, ¿Verdad? exactamente. Y otro consejo también práctico es que nos esforcemos realmente por no escuchar chismes, ¿verdad? Aunque decíamos ahora, es un bocado suave, delicioso, ¿verdad? Pero aún así tenemos que aprender a no escucharlo. Y si eso implica que cambies tu círculo de amigos, ¿verdad? Que Ujú. tal vez tus amigos te están llevando y te están induciendo a pecar en ese sentido, pues definitivamente hay que hacer un cambio radical. Y es que, por ejemplo, Proverbios 20:19, perdón, dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Y Ujú, Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. ujú. Entonces, definitivamente necesitamos em, ser también cuidadosos con quién nos estamos relacionando y si nos está llevando realmente a pecar, ¿verdad? En este sentido del chisme. Sí, así es, y esforzarnos de verdad en esta área, Así inclusive es. por amor y piedad y salvación de Ujú, mi hermano, poder hablar la verdad en amor con esa persona. exactamente. O si yo soy la que estoy incurriendo en un pecado de chisme, Ujú, poder tener la humildad de si me corrigen, si me lo sí, hacen ver de alguna manera, poder recibir esa corrección en amor, ¿verdad? así es, También. claro, claro. Bueno, también hablar menos. Y esto es complicado para las Para las mujeres. mujeres. También hay hombres que hablan mucho, Sí, pero sí, nosotros sí. hablamos mucho más, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces Así es. estamos en una conversación y se puso buena, ¿verdad? Ujú. Y se puso buena y entre amigas o entre amigos, e inclusive puede pasar también
entre una pareja de matrimonios, ¿verdad? Ujú. Hay tanta confianza, tanta cercanía, intimidad, que tal vez en la intimidad del hogar estamos hablando de una situación, de una pareja, de una persona, y podemos hasta llegar a caer en un chisme, en una murmuración, Sí, y tal vez creemos que como es con el esposo, no, no pasa sí, nada, sí. pero sí estamos hablando de esa persona Claro. y en las muchas palabras podemos caer en ese pecado. Ujú, Y bueno, por último, para los que han tenido que sufrir daños por un falso testimonio, daños por un chisme, por una murmuración, por una situación en la que has sido herido, has sido, em, eh, bueno, sí, creo que herido, ¿verdad? claro, Es una claro. palabra que Sí, puede resumir lo que totalmente. causa una situación como esta. Ujú. Em, un consejo también, si estás sufriendo eso o si lo has sufrido y has sido víctima de un falso testimonio, Ujú. necesitamos buscar ablandar nuestro corazón por medio de la oración y por medio de refugiarnos en el Evangelio. Ujú. Otra vez parece un consejo repetido, trillado, pero realmente el Señor nos manda a refugiarnos en Él, a confiar en que Él es nuestro defensor también, Así Él es es. nuestro escudo Ujú. y a que tenemos que estar dispuestos a perdonar a esas personas que de Claro. alguna manera en su condición de pecado, así como nosotros lidiamos con nuestras condiciones de pecado, Ujú, en su condición de pecado ha decidido difamar ujú. y tenemos que estar dispuestos y dispuestas como hijos de Dios, hijas de Dios, a perdonar, a Así sanar es. y a recordar que nuestra identidad como hijos está en Cristo, ¿verdad? Claro. Y realmente pueden haber opiniones de otros que pueden ser difíciles de escuchar, fuertes, pero nosotros tenemos que confiar que realmente es más fuerte eh, lo que el Evangelio nos promete, que somos hijos de Dios, somos amados en Así es. Dios. Dice Ujú. Colosenses 2:10, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, Mm. si has sufrido y has pasado por esta situación, que podamos afirmarnos en el Señor y podamos perdonar y podamos orar y podamos realmente afirmar nuestra identidad como hijos de Dios en Cristo, ¿verdad? Así es, Sandra. Pero bueno, este es un tema de nunca acabar. Sí. Creo que hay muchas anécdotas, situaciones que podemos contar. Sin duda alguna, lo que queremos es que este mensaje pueda llegar al corazón de todas ustedes y de Así todas las es. personas que vayan a escuchar este podcast, así como llegó al corazón de nosotras, ¿verdad, Sami? Claro. Antes de grabar esto, obviamente compartíamos, leíamos estos versículos, estudiábamos el Sí. tema y recordábamos situaciones en las que nosotras hemos incurrido en una Ujú. situación así, hemos pecado, Claro. porque esta es la palabra, Exacto. y también situaciones donde hemos sido afectadas a través Ujú. del pecado del chisme. Así es. Entonces, ante todo, con mucha humildad y piedad, queremos compartir sobre este tema y que sea de edificación para todas, Sí, ¿verdad? así es, Sandra. Y bueno, como recomendación final, siempre tenemos un libro que sabemos que son libros, son recomendaciones que van a ser importantes para que ustedes puedan profundizar en el tema de cada uno de estos podcasts. Y hoy traemos la recomendación de un libro que se llama Guerra de Palabras, de Paul David Tripp. Este es un libro que nos enseña la importancia de las palabras, la importancia de cómo de verdad lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, glorifica o no al Señor Ujú. y también de cómo muchas veces conflictos que tenemos a nivel de relaciones, luchas que tenemos a nivel Ujú. con otras personas, con nuestro liderazgo, con nuestras Sí, autoridades, tienen que ver con la manera en la que nos comunicamos, que muchas así veces es. no lo hacemos de manera efectiva ni bíblica. Ujú. Claro. ¿Verdad? Ujú. Entonces, la recomendación de esta semana es el libro Guerra de Palabras de Paul David Tripp
y lo pueden conseguir, pueden llamar y pueden buscarlo en Librería Gracia Soberana. Librería Gracia Soberana puede facilitarles este material. Les dejo el número 8710-7956. 8710-7956. Librería Gracia Soberana. También los pueden buscar en Facebook y por supuesto ellos pueden recomendarles más recursos, Biblias y demás herramientas que pueden ser útiles para el estudio de la palabra de Dios. Así es. Terminamos, Ami, este podcast. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, de verdad que este tema nunca vamos a dejar de aprender. Ujú. Probablemente vamos a seguir pecando porque estamos en ese proceso de santificación, ¿verdad? Pero creo que el Señor nos va llevando poco a poco a través de la luz de su palabra en arrepentimiento, en oración, a volvernos personas más confiables, Ujú, qué personas importante. más fieles con los secretos que nos cuentan, ¿verdad? Y cómo se llama, y buscar siempre edificar a nuestro prójimo y como vos decías ahora, tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, ¿verdad? Pedirle al Señor que de verdad ponga freno en nuestra boca y nos ayude con este tema para que busquemos ser un solo cuerpo, unirnos y no más bien buscar con este tipo de pecados dividir su iglesia, dividirnos como comunidad, Amén. ¿verdad? Ujú. Dividir inclusive amistades, ¿verdad? Que pueden ser íntimas de muchos años, tener cuidado en este sentido. Entonces, de verdad, que el Señor nos ayude Ujú. en este tema que, como decíamos al inicio, es muy común entre los creyentes, pero que necesitamos realmente trabajarlo todos los días. Totalmente cierto, así es. El Señor nos ha dado una virtud, un atributo hermoso de poder comunicarnos de manera verbal a Así través es. de las palabras Ujú. y que podamos hacerlo para su gloria, ¿verdad? Para Claro. glorificarle a Él. Pero bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todas por escuchar este podcast. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego. Chao. Gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de Maestras de la Palabra. Te invitamos a visitar nuestra página web www.maestrasdelapalabra.com, así como nuestras redes sociales para más información del ministerio. Hasta la próxima.